Y tal como tenemos ciclos de repeticiones finitos, que tienen un límite que podemos establecer de antemano, tenemos ciclos abiertos, los cuales, por más que prestemos atención al código fuente, no podemos saber de antemano cuántas veces se van a iterar. Y en este universo tenemos dos estructuras, por un lado while y por otro lado do. Ambas estructuras se escriben con las llaves para agrupar el código que vamos a repetir, o sea que tenemos, vamos a venir aquí, vamos a crear dos archivos distintos adentro de la carpeta de ejemplos. El primer archivo va a ser while.php y el segundo archivo va a ser do.php. Y vamos a abrir los dos archivos en el navegador. Voy a ir al localhost /ejemplos y abrimos while.php y abrimos do.php. Vamos a hacer lo siguiente, en los dos voy a crear una variable numérica que arranca en 10 y voy a hacer un while llave y cierro el ciclo de repetición. Y vamos a hacer en este lugar el var dump de esa variable y lo mismo va a pasar cuando finalice la estructura. Esto mismo lo copio y lo pego en la estructura do. En vez de while voy a hacer un do. Ahora, estas dos estructuras de repetición requieren lógicamente una condición o una expresión de tipo booleana que se va a encargar de definir si vamos a repetir o no repetir el código. Lógicamente repite en tanto y en cuanto esa condición o expresión sea de tipo verdadero. Y siempre la condición la tiene el while. Entonces, el while arranca con una condición. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir al while que tenga antes de las llaves y pegado a la estructura el conjunto de paréntesis que agrupa la pregunta que vamos a hacer. Vamos a repetir mientras que número sea menor que 15. Y adentro de la estructura vamos a hacer un eco que diga pesos num es menor que 15. Y le agregamos un BR para hacer el salto de línea. Lógicamente, así como tenemos en este caso el ciclo de iteración, esto se va a repetir eternamente, porque el número arranca en 10, pedimos que el número sea menor que 15, pero nunca lo estamos afectando. Vamos a emular lo mismo que pasaría con un for, por lo cual en este lugar voy a hacer que el número incremente de 1 en 1. Esto es simplemente para que no haga un loop infinito. Entonces, arranca el código, declara una variable en 10, pregunta si la variable es menor que 15 y si esto da verdadero, entra a las llaves. Y desde adentro de las llaves establece la repetición y vuelve a preguntar, establece el incremento y vuelve a preguntar, establece el incremento y vuelve a preguntar. Una vez que esto da falso, sigue de largo y el programa termina. De hecho, vamos a poner un HR justo antes del último var dump. Vamos a el browser, actualizamos y podemos ver que la variable arranca con 10, 10 es menor que 15, 11 es menor que 15, 12 es menor que 15, 13 es menor que 15, 14 también y finaliza con el valor 15. Excelente, es una estructura que repite en tanto y en cuanto esto sea verdadero. Así como está, lógicamente puedo analizar y saber de antemano que voy a dar 5 vueltas, porque arranco en 10, pregunto que sea menor que 15 y sumo de 1 en 1. En realidad la estructura while está pensada para algo que todavía no hemos tocado nosotros, que es, por ejemplo, repetir todos los registros que encontré en una base de datos. Tráeme todas las publicaciones de la categoría espectáculos. No sé cuántas son, no sé si son 5, no sé si son 1000. Ahí entra en juego una estructura abierta que no tiene un límite. En el caso del do, como las dos estructuras requieren tener una condición para ver si repito o no repito, el ciclo de repetición do viene acompañado obligatoriamente de un while al final
de las llaves, que es el encargado de tener la condición, porque la condición siempre la establece el while. El while es mientras. Mientras esto sea verdadero, repetir, hacer mientras esto dé verdadero. O sea que hasta la traducción tiene sentido. El do no tiene una condición pegado a su estructura, esto es sintácticamente incorrecto. Lo que tiene es, al finalizar las llaves, la condición que vamos a establecer. Entonces vamos a hacer mientras y cerramos con punto y coma la estructura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir mientras el número sea menor que 15. Vamos a volver a hacer el HR que separa y vamos a repetir las mismas acciones adentro del ciclo de repetición. Voy a mostrar el valor numérico, que es menor que 15, y vamos a incrementar de 1 en 1. Entonces, pego el mismo bloque y vamos a tener en primera instancia la misma salida. El número arranca en 10, muestra que es menor que 15, suma 1 y va a repetir mientras que sea menor que 15. Venimos aquí, actualizamos y tenemos 10 es menor que 15, 11, 12, 13, 14 son menor que 15, arrancó en 10, terminó en 15, aquí también arrancó en 10, terminó en 15. Hasta este escenario, entonces son dos estructuras que dependen de una condición para repetir y las dos hacen lo mismo en primera instancia. La sutil diferencia entre un do y un while está a la vista y tiene que ver con el momento en el cual se establece el criterio de repetición. Dado que el while tiene la condición al principio y el do la tiene al finalizar, la pregunta sucede en distintos momentos. El while primero va a evaluar la condición, a ver qué está sucediendo. Solo si es verdadero va a ingresar al ciclo. El do primero hace las acciones y luego verifica si tiene que hacer otra vuelta más. Por lo cual el do siempre realiza una vuelta de todas las que tiene que hacer, incluso si el dato ya es erróneo de entrada. O sea, si ya arrancamos con una condición que no se cumple, el while no ejecuta, pero el do sí. Hagamos un cambio. Vamos a decirle qué número arranca en 100. Dado que el número no es menor que 15, esto nunca sucede. En el caso del while, actualizo, el número arranca en 100, no se ejecutó la estructura de iteración porque la condición es falsa, terminó en 100. Si hago esto mismo en el do while, cambio el valor de la variable numérica a 100, como la condición no pasa al principio, sino que pasa al final, por lo menos una vez accedemos al ciclo de repetición. Y por lo menos una vez el programa piensa que 100 es menor que 15 y adicionalmente hace el incremento del valor numérico adentro de la estructura. Entonces, la gran diferencia entre do y while es si necesitamos o no que el código suceda aunque sea una vez. Si el código debe suceder y después vemos si es necesario iterarlo de vuelta, es do while. Si el código hay que verificarlo antes de arrancar, es un while. Por ejemplo, pedir información en la base de datos en realidad es una estructura de tipo while, porque si no hay ningún resultado no puedo iterar. No le puedo decir, recorreme todos los resultados y después fíjate si tenés otro más. Porque si accedo a una categoría o a una publicación que no tiene contenido, va a tratar de mostrar contenido que no existe. Entonces, son dos estructuras pensadas para hacer lo mismo, repetir código de manera abierta hasta que una condición no dé más verdadero, pero la gran diferencia es que el do siempre realiza, aunque sea una vez, todo el ciclo de repetición, o sea, todas las acciones que requiere el bloque de código que está agrupado en las llaves.